Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, 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 no, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. Manera. No, A mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Desde la guarida deliciosa del asombro, cantamos y tejemos un poema de hilo huérfano y salvaje. Somos Nares Montero, Adriana Bañares y Lola Nieto. Esto es Prosa Escueta y hoy nos acompaña Luz Pichel. Bienvenida, Luz, muchas gracias por aceptar esta invitación a la guarida. No, gracias a vosotras, es un placer. En el Dédalo perdidas. En el Dédalo perdidas. ¿Sabías que podrían verse con tanta claridad los pedazos que conformarán qué? La luna tiene una dimensión inmensa y apenas está anocheciendo. Apenas unos días más para la luna llena. Dices que esto parece un paisaje lunar y entiendo entonces que aquello de allí arriba es otra cosa. Así se verá la Tierra desde otra tierra, así se verá incompleta. En ese pedacito que no vemos, ¿qué? La cola del vestido de novia arrastra gravilla y levanta un polvo gris que parece una metáfora de algo. ¿Ves esto? ¿Ves la increíble soledad que planea sobre todo este escenario que se ha construido? ¿Para qué? Las hermanas lloran en el altar dando una bienvenida orquestada y la única autenticidad de todo esto está en la mención de la ausencia. La pared de la iglesia está repleta de pequeñas moscas que se alejan muy poco y mantadas al cemento se alejan muy poco y regresan a la piedra cuando paso mis dedos cerca. Estamos todos llorando ¿qué? La cola del vestido de la novia arrastra gravilla y levanta un polvo gris que parece una metáfora de esto. Los ojos se posan en lo evidente y olvidamos el agua estancada en medio de la nada, el reflejo de la luna que parece acercarse, el camión que transporta qué. El novio dice: fíjate en mis manos acariciándole la espalda y la mano se mueve mecánica como un insecto imantado al cemento de la iglesia. Se mueve por la tela blanca sin ninguna fluidez. Y yo me pregunto, ¿por qué no subes hacia la espalda abierta? ¿Por qué no le tocas la piel? Y lo pienso y no lo digo en voz alta porque ese no es mi trabajo. ¿Y qué hago yo aquí? Observo el paisaje lunar, la cerveza caliente. Me he dejado la pegatina con el precio en la suela de mis zapatos y no voy a hacer por arrancarla. El agua del depósito tan tensa. ¿Has visto que no hay animales cerca? Te esperé ayer en un parque mientras fotografiabas otra naturaleza muerta. ¿Lo percibes así? ¿Sabéis quienes miráis cuánta soledad alberga la piedra? En el parque, en la hierba, en la sombra, una bubilla sin cabeza. Una bubilla completamente hueca. Multitud de insectos salían de su interior, multitud. Las plumas intactas. Un despliegue de color en todo esto. También vi la luna tan inmensa entonces, parecía acercarse. El vestido de la novia arrastra gravilla y levanta un polvo gris. Se recogerá la cola para bailar. Una cuerda al final de la espalda del vestido sirve para esto. En la voz péndulo creación intervienen 7 elementos. La cuerda invisible traza la espiral de unión inexacta. Es una protuberancia de rosa molecular e infinitesimal que no evoluciona. El canal sifonal de la concha presenta una pérgola radial de puntas de acanto de hueso, y de ahí surge la fina varita de medio carne y medio sonido. La cuerda empieza a troncharse en gajos de glándula conteniendo el mucus necesario para la elaboración de la púrpura de Tiro. Brotan los pétalos tintados. Del jugo ambarino descienden 4 filamentos de gusano rayado. Aún no viven, giran sobre sí mismos, unen y desunen sus cuerpos en fibra.
El movimiento es casi un choclo. La almendra guardada en la cuerda se dilata tensionando un bulto inmenso en la frente del corazón. El corazón se yergue descomunalmente. El vientre guardado desprende primero motitas dobles de semillas acampanadas, después un rectángulo, más tarde las bolsas velludas de irrigación compensatoria que se agitan juntas. El ritornelo del corazón emancipa una vulva atada a otra vulva. Se llaman las manejantes de maravilla del viento soplando en el agua. ¿Qué significa oír? El sonido de la voz se cumple porque el corazón aper fantasma. La expansión es una marcha muda de crecimiento y muerte suave para dar materia o ligamentos a la guía. Más bien, la voz corazón es finalmente una celda de péndulo creación desprendida del corazón casi muerto. Justo antes, una cuadrícula calcada de su ondulación sale a flote y viaja por los conductos. La guía va desapareciendo, al tiempo que la voz avanza por ella, porque la desvinculación con el corazón aumenta al mismo tiempo que la voz aumenta y se desvincula. La voz corazón llega al pulmón izquierdo y luego al pulmón derecho. Ya no recuerda su corazón. Los elementos son la cuerda, los pétalos, la almendra, el vientre, la vulva y la vulva, la muerte y la guía. Tenía la intención, qué intención transmutada de inventario, tenía la intención de que este inventario fuera escueto. Contarme la historia de un guijarro que agarré románticamente, agarré al finalizar una obra de teatro. La obra en cuestión no era una obra, sino una obra propuesta escénica, una charla dramatizada, una masterclass sobre cómo se construyó el montaje, una obra teatral, el montaje de una tragedia griega, Antígona. Mi guijarro era un trozo de máscara, ni siquiera eso, era un trozo de arcilla sin cocer, que formaba parte del positivo de una pieza con forma de cara. La cara debía de ser de una persona que a su vez representaba a Polínices, el hermano al que Creonte no permitió sepultura. Me he pasado toda la noche pensando en cómo darle forma a esta primera entrada del inventario. Me parecía perfecto usar como pretexto este pequeño trozo de arcilla que ahora recuerdo algo húmeda al tacto, una cara recién hecha a pedazos. La memoria me aseguraba su paradero, el bolsillo izquierdo de mis pantalones negros sueltos perfectos del verano. He pasado horas imaginando las palabras que usaría ahora, mientras escribo. He usado los datos de la representación, el nombre de la actriz que encarna todos los personajes, ahora, Teresa Raggi. Ahora sé que su compañía lleva 50 años en activo y que un poeta al que aún no he leído, pero del que he oído nombrar en varias ocasiones, escribió en varias ocasiones la versión del texto de Sófocles que utilizaron para la representación, la no representación. También ahora llego a la conclusión quizá obvia de que tuvo éxito la obra, la Antígona, de Teresa de puntillas como una cierva para cambiar de personaje. Teresa da una palmada. Es algo extraño al principio. Ella explica que la palmada es el tránsito, es lo que la conduce o le provoca la transfiguración como una chamana poseída por el espíritu de turno, una palmada y ser otra. Otra. El pequeño trozo de arcilla se había roto, se había separado, se descontextualizó cuando Teresa estrelló la no máscara del no Polínices contra el suelo. Una persona de la sala aplaudió sola durante al menos 30 segundos. Aguantó el aplauso a pesar de ser la única persona de la sala que aplaudía. Yo pensé, qué tonta. Y también más tarde pensé, qué digna. Aunque esto quizá lo pienso más ahora. Por un lado era demasiado obvio, casi insultantemente obvio aplaudir en aquel momento, como quien aplaude ante unos fuegos artificiales o ante unos ojos artificiales. Aplaudir el artificio en vez del talento que lo sostiene es como llorar en el punto justo de la película en el que quieren que llores. Es rendirse, darse, regalarse, evidenciarse entregado a lo irreal.
Y sin embargo, ese aplauso que nació con vocación de líder apenas aflojó su cadencia cuando notó el juicio y el silencio unánime que lo acompañó. No se torcieron las muñecas de vergüenza, no interrogaron los dedos al público que los rodeaban, mantuvieron las palmas su tañido prolongado con una dignidad incómoda y todos juzgamos al entusiasta de tonto para olvidarle luego. Hoy es martes y esto sucedió el domingo. Salí de la sala de las primeras, me agoché rápidamente sin mirar qué trozo sería el elegido. Bajé la calle tocando los bordes de la efímera reliquia. Me dije, te llevo para no olvidarme. Lo saqué del bolsillo para presumir del amuleto. Dije, aquí cada cual con sus fetiches, mientras hablábamos de películas de Sara Montiel y otras incongruencias. Lo volví a meter al bolsillo como si el aplauso continuara. Se me ocurrió que para no perderlo y que sirviera a su propósito de memoria, lo bordaría a un papel. Eso sí, que sería un verdadero pretexto, un adorno sin valor enmarcado y prendido con hilo rojo. Cuando me quité los pantalones al llegar a casa pensé que si lo sacaba del bolsillo perdería el sentido, podría confundirse con cualquier otra cosa sin valor. No era una cara completa, no servía ya para nada, era solo un escombro. Después de imaginarle un destino merecedor de admiración y haber construido para él un propósito artístico que pudiera habitar justo antes de iniciar estas líneas, el pequeño guijarro no estaba en el bolsillo. Rebusqué, interrogué el espacio y a la prenda, al marido y al bolso, pero nada. Ahora le imagino a él aplaudiendo ante mi real y muy poco artificioso desconcierto. ¿En qué habré de transformarme? Wow, me daba un poco de miedo este programa porque fíjate que se me ocurre a mí, ¿no?, lo de la alquimia, porque durante el episodio anterior pues fue una palabra que fue surgiendo de manera natural, ¿no?, por distintos motivos, y me pareció interesante pues proponerlo como tema para este episodio. Pero el menudo jardín. Yo en los últimos días digo, madre mía, ¿en qué jardín me he metido? Y como decía Lola antes de darle a grabar, ¿no?, y de ponernos aquí al tema, es un tema de que hay que ser muy osada, ¿no?, para hablar sin tener ni idea. Después de escuchar vuestros poemas maravillosos, yo creo que es de los episodios en los que más he disfrutado escuchándoos, pues me ha alegrado muchísimo de haber elegido este tema porque os ha llevado, ¿no?, a leer estas maravillas. Y he visto en vuestros poemas unos temas de la alquimia que son los que a mí me interesan para la poesía, ¿no?, que son ese carácter de transformación, de buscar el cambio y el resurgir. Y luego es el simbolismo, ¿no? La alquimia se basa en una simbología inmensa y riquísima, y la poesía tiene mucho también de eso, ¿no?, de utilizar los símbolos también para llegar a una verdad y para llevar al lenguaje a sus límites. Me ha sorprendido muchísimo ver que ha habido, otra vez, no sé cómo lo hacemos, ¿no?, pero nos unimos de alguna manera un poco simbiótica, ¿no?, de esa cuerda, la piedra, la tierra, también, que ha estado tan presente en otros episodios de Prosa Escueta. Y entonces ahí me interesaba sobre todo, ¿no?, la alquimia en la poesía, ¿no?, y cómo transforma el lenguaje y cómo lo transformamos nosotras también a través de los símbolos. Hombre, nos ha obligado mucho a leer y a informarnos. De hecho, tú lo has dicho, ¿no?, justo antes de empezar a grabar hemos empezado a compartir algunas cosas que yo creo que tenemos que compartir aquí, ¿no? Lola, tú te sabes la etimología de alquimia, por favor, cuéntanosla. Bueno, parece ser que alquimia viene de una palabra árabe que está formada a su vez por dos palabras, al, que es esta partícula que sirve así como artículo, y la palabra quimilla, que parece ser que es el nombre que le dieron los árabes a la famosa piedra filosofal. Lo que pasa es que, claro, quimilla, ¿de dónde viene? Bueno, pues hay por lo visto dos posibilidades, seguramente muchas más, pero yo encontré estas. La palabra quimilla parece ser que viene a su vez de una palabra egipcia, que es la palabra kem, y la palabra kem
significa tierra negra. En concreto, el adjetivo negra aquí es como muy importante, porque para un egipcio hablar de tierra negra significa hablar de aquella tierra que ha sido colmada por el agua del Nilo y que por tanto tiene la posibilidad de transmutarse, de cambiarse, de transformarse en una tierra prolífica de vida, ¿no? Va a ser una tierra donde va a poder crecer el cultivo, a diferencia de la tierra que no sea negra y que por tanto no ha sido bañada por el agua del río. Luego también encontré por ahí en esta palabra la posibilidad de entender también alquimia como igualmente, ¿no? El origen así del determinante, y luego en lugar de la palabra egipcia, entender que quimia viene de la palabra griega kemia, que sería al final como la quimia, ¿no? La alquimia, la química, también todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que, ya sabéis, ¿no? Que hay una manera de entender la alquimia como la transmutación de los metales en oro, o la búsqueda de cómo convertir los metales en oro, pero también se entendería aquí como la transmutación interna de las propias personas, ¿no? de nosotros mismos, o sea, como una transformación también en ese sentido, sí, espiritual, porque también tiene muchísimo que ver con eso. De hecho, también encontré, y quería compartirlo con vosotras, que bueno, hay como un montón de posibilidades de entender la alquimia dependiendo de dónde se haya practicado, ¿no? Se practicó en China, se practicó en Grecia, se practicó en India, se practicó también en Egipto, que antes cuando se ha hablado del origen de la palabra, pues una posibilidad sería irnos a Egipto, y allí por lo visto se considera que la alquimia fue inventada por un dios, el dios Tot, que es una versión de Hermes. Y a mí hay una pequeña anécdota que me encantó, y es que por lo visto en la tabla de Esmeralda, que es un libro que condensa todas las sabidurías, digamos, de la alquimia egipcia, se dice lo siguiente, os leo una pequeña cita. En verdad, ciertamente y sin duda, todo lo que está abajo es como lo que está arriba, y todo lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una cosa. Yo quiero poner como algún apunte con respecto a esto que dices, por puñetera sobre todo, que es de Tot fue antes que Hermes, por mucho que luego Hermes Trimegisto sea el gran patrón de la alquimia. Pero una de las cosas que a mí más me gustan de leer sobre alquimia, aparte de enterarme de que ha habido muchísimas mujeres alquimistas, entre ellas quizá la más importante, María la judía o María la hebrea, de la que a día de hoy seguimos haciendo cosas que ella nos enseñó, como el baño María, pero también otras muchas que fueron absolutamente precursoras, como Marie de Gournay, que fue editora de Montaigne, o bueno, muchas otras. A los alquimistas se les persiguió durante prácticamente toda su historia, o la mayor parte de su historia, porque muchos eran locos que hacían cosas muy locas y explotaban cosas y envenenaban a la gente, pues en estos experimentos que iban haciendo. Y para ir guardando el conocimiento se inventan esto que ahora mismo llamamos el lenguaje hermético, y que no deja de ser un lenguaje secreto del que luego la poesía se ha servido muchísimo, y de hecho decimos que hay poemas y poetas muy herméticos cuando es casi imposible acceder al significado último, ¿no? que quieren darle a su obra. Y es muy curioso cómo estos alquimistas históricos utilizan, bueno, pues por un lado mucha simbología cristiana, porque la alquimia occidental no está absolutamente impregnada, y es una búsqueda principalmente cristiana de lo que decía Lola, ¿no? De la transformación y de la iluminación del propio ser humano, más que esta cuestión exclusivamente material de la transformación de los metales. Entonces, a mí ese lenguaje que intenta guardar los secretos, pero que a la vez de tan oculto y de tan prietito no da casi acceso, me parece como muy interesante. A mí esto me recuerda a... No forma parte de la corriente alquímica, porque yo creo que ya en un sentido estricto quizá como que las prácticas alquímicas ya habían acabado, pero
Pero ahora que estabas hablando, Nares, me estaba acordando mucho de una pintora que probablemente conozcáis, que es Hilma af Klint. Ella nació en Suecia, bueno, y creo que murió también en Suecia. Y bueno, fue una precursora del arte abstracto, ¿no? Antes de que otros pintores, Malevich, etcétera, estuvieran, digamos, iniciando esta manera de entender el arte, ella estaba sola en su casa, en una casa enorme, casi una especie de palacio, porque era una mujer que venía de una familia adinerada, pudo estudiar arte, pero nunca se la tuvo en consideración por el hecho de ser mujer. Y bueno, ella estaba pintando y no solamente estaba pintando, sino que estaba iniciando un nuevo modo de entender el arte. ¿Por qué lo relaciono con la alquimia? Por diversos elementos. Tú, por ejemplo, en tu texto, Nares, han aparecido chamanas, han aparecido los amuletos, ¿no? Ese modo también de cómo a través del lenguaje que puede ser pictórico o del lenguaje que puede ser a través de la escritura, podemos hablar con otros mundos. Eso quizá también puede ser un modo de entender la alquimia, ¿no? De esa transformación hacia otros mundos a través de los lenguajes, como os decía, ¿no? De la pintura o de la escritura. Y Hilma af Klint, aunque no perteneció a la corriente de la alquimia, sí que frecuentó circuitos en Estocolmo de espiritismo, que a mí me parece fascinante, ¿no? O sea, ella se fue como muchas mujeres y hombres que incluso pertenecen a la burguesía, porque esto también es, ¿no? Es un ámbito, digamos, de la burguesía, se iban a sesiones de espiritismo para conectar, bueno, pues con otros mundos. De ahí también aquellas fotografías donde se ven como los fantasmas, ¿no? Saliendo de la boca y todo esto. Bueno, el caso es que ella toda su vida estuvo pintando siguiendo las directrices, las órdenes casi, los trazos que diversos espíritus que la poseyeron pues la llamaban a pintar, ¿no? Es decir, que ella nunca pintó sola, una mujer que vivió sola, no se casó, cuidó de sus hermanas, de sus hermanos, de su madre, al final quedó completamente sola viviendo en ese caserón, pero ella siempre dice que nunca pintó sola porque siempre pintaba siguiendo las voces de esos espíritus que la ocupaban. Y sus cuadros para mí son profundamente alquímicos porque tienen una serie, o sea, utilizan, es verdad, la abstracción pictórica, pero hay una serie de elementos que es un lenguaje hermético, podríamos considerarlo así, ¿no? A través de la pintura. Y ya lo último que os quería contar, esas injusticias también, ¿no? Por el hecho simplemente de ser mujer. Una vez ya Hilma af Klint había muerto, uno de sus sobrinos heredó sus cuadros y no sabiendo muy bien tampoco qué hacer, fue al Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo para donarlos. La pionera del arte abstracto, una donación gratuita de sus cuadros. Y el museo le dice que no, que qué va a hacer con eso. ¿Que eso qué es? Pasan los años y otra vez la familia vuelve a insistir para donar los cuadros. Al final los aceptan y yo hace unos años fui a Estocolmo y fui a ese museo esperando ver la obra de Hilma af Klint con una emoción y una pasión tremenda y me encontré una sala pequeñita con quizá 4, 5, 6 cuadros y no había nada más. Y le pregunté a una persona que estaba en la sala vigilando ¿dónde estaban todos los otros cuadros de Hilma af Klint? Y me dijo, están en el almacén. Yo os prometo que nunca he llorado con tanta fuerza en un museo de rabia y de impotencia, porque incluso ni en su casa tienen los cuadros de esa pionera del arte abstracto que también, como os decía, ¿no? Creo que se puede vincular muchísimo a la alquimia en cuanto a un lenguaje que nos está hablando de otro mundo, de una transformación, de alguien que vivía con aquello que llamamos muerto de un modo tan mágico y fascinante. Qué terrible, ¿eh? Que estén las obras en un almacén. O sea, es terrible y es tan representativo de, bueno, estas están en un almacén, pero de cuántas artistas mujeres no habrá que ya no están en ningún sitio siquiera, ¿no? O sea, qué triste. Se han hecho exposiciones monográficas de ella, por ejemplo en Nueva York, en otros lugares, es decir, que hay un cierto reconocimiento a su obra. A mí hay una cosa que me interesa mucho, tanto de la alquimia como de la pintura, que es el descubrimiento. Y justo esta semana me descubrí un artista que flipé. Hilma nació, a ver si os lo puedo decir, nació en 1862, pero esta artista de la que os hablo nació en 1814, se llama Georgiana Houghton,
no sé si lo he pronunciado bien, pero os recomiendo muchísimo y vais a flipar con lo que os vais a encontrar de esta señora georgiana, que efectivamente también era espiritista y que a mí me daba, finalmente se ha quedado fuera de la selección del obrador, pero algo haré con ella, porque para mí tenía una correspondencia maravillosa con Amalia Domingo Soler, una espiritista española, prácticamente ciega, una señora también que os recomiendo una barbaridad, y que tiene unos poemas de espiritismo, que eso es, pero además es que esta mujer fue una pionera, Amalia fue una pionera en España en vivir de la escritura. Y esto en esa época no es fácil ahora como para serlo entonces. Entonces, bueno, de repente estabais hablando de Hilma y a mí me parece que Georgiana es todavía menos conocida, porque Hilma ya empieza a sonarnos un poco, pero lo de Georgiana también es una cosa muy rara. También eran los espíritus los que hablaban a través de ella, y tiene unas líneas y unas cosas, además como muy líquidas también, muy alquímicas en todo eso, ¿no? Parecen un montón de borrones bien ordenados. En fin, parece esto la última sección del podcast en vez de la primera. Luz, tú con todo esto que acabamos de soltar, ¿cómo te quedas? ¿Qué tal tú con la alquimia? Claro, no, yo me llevo muy bien con la idea del espiritismo y sobre todo, más que nada, con la idea de hablar con los espíritus. Pero que, bueno, a ver, yo no lo tomo de una manera absolutamente, como te diría yo, tan literal, pero mantengo serias conversaciones o rápidas conversaciones o momentos de conversación con mis muertitos y mis muertitas casi constantemente, sobre todo cuando estoy en el lugar al que ellos pertenecieron, ¿no? Entonces, pues tengo a una hermana, un hermano, un padre, una madre que anduvieron por aquí y que siguen andando por aquí, pero de una manera absolutamente natural. O sea, su presencia está ahí clarísimamente, y alguna vecina, algún vecino también. Esto no me ocurre tanto en Madrid, es curioso, como el lugar importa. El lugar donde ocurre la aparición es importante. A mí me ocurre aquí, sí. Estoy trabajando, estoy en el huerto y de repente oigo que alguien me dice, esto no se hace así. ¿Sabes? Y es la voz de mi padre indicándome cómo tendría que estar cultivando tal cosa. A mí eso me pasa igual, ¿eh? Con mi madre, desde que se murió, se me metió su voz ahí. 5 minutos después yo la tenía diciéndome cuáles eran los siguientes pasos, y me lo hace mucho en la cocina. En la cocina hay una cosa que es como, pero bueno, pues calla. ¿Sí? No, a mí me ocurre en el campo sobre todo, y es algo muy real, y es muy alegre, porque es una manera de tener presentes a las personas con las que has tenido mucho que ver, ¿no? Sí. Y es muy bonito. Luego está la alquimia yo lo veo ahí una faceta también transformadora del lenguaje, ¿no? A veces el hermetismo consiste sencillamente en negarse al significado, ¿no? No quiero el significado, quiero que la lengua sea muchas más cosas que el significado. Y esto lo conocemos, no es mi caso, pero es muy frecuente, y a mí me encanta cuando se logra hacer algo hermosísimo con las palabras, sin necesidad de que transmitan un significado, transmiten otras muchísimas cosas que las palabras también saben transmitir, ¿no? Y ahí pienso que hay un poder transformador de la poesía muy grande, ¿no? Creo que ahí la poesía hace alquimia y trabaja sobre el lenguaje que usamos normalmente, que está muchas veces muy viciado, muy cansado, muy viejo, que ya hace poquitas cosas ese lenguaje, ¿no? Que no nos gustan incluso. A mí eso me encanta. Además es un tema que tenemos muy presente siempre en el taller de poesía en el que conduzco, porque tengo alumnos que para ellos un poema no funciona. O sea, si ellos escriben un poema y el resto no lo entienden, y se sienten frustrados y dicen que entonces no ha funcionado, ¿no? Y al revés, dicen que tienen que entender un poema para que es su manera de entender, ¿no? El poema. Si no tiene un significado, no les parece que funcione.
Y luego hay otros alumnos, y yo misma me incluyo, que a mí me gusta disfrutar del viaje y lo que dices, pues es que a veces el poema va más allá y de eso yo creo que va la historia, ¿no? De transformarlo y de llevarlo al límite. Yo creo que el problema es la calidad. O sea, si el poema es bueno, puede ser poema transparente, puede ser poema poético. La poesía es tantísimas cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí, en ese tipo de poesía que busca hacer cosas con la poesía, hacer algo que no sea el significado, ahí hay un valor. Y es un trabajo difícil, no es un trabajo cualquiera. También tiene que ver con el modo en el que hemos entendido en los últimos siglos el lenguaje, ¿no? Como una posibilidad únicamente casi racional de acudir a un significado y un significado como que unifique. Y creo que eso también tiene mucho que ver con una manera de entender como la organización social, política y el poder. Entonces, creo que cuando tus alumnos dicen, o cuando cualquiera de nosotros, ¿no? De nosotras dice, es que no lo entiendo, no lo entiendes porque te estás acercando desde un cauce, pero claro. Quizá hay muchos modos de acercamiento a las cosas, solo que en la escuela y en casa nos enseñan pocas maneras de acercarnos. Y entonces, en cuanto a eso, no hay como una manera de apresarlo desde esa perspectiva, ya es como que además no toleramos el no entender, no toleramos el enigma, el misterio, no toleramos, sí, el desconocimiento, pero en un sentido positivo, ¿no? Porque al final no sabemos nada, creemos que sabemos muchas cosas, pero en cuanto nos enfrentamos a ese no saber, no me gusta, entonces eso no me gusta o no merece la pena, en lugar como ¿no? de ubicarse desde otro lugar. Es que por ahí va la cosa, ¿no? De no aceptar el no saber, como si no saber fuera malo o algo así, ¿no? No saber es esencial. O sea, es que si partimos de que sabemos, ya no aprendemos nada, porque ya sabemos, ¿no? Entonces, quizás por ahí va, y la enseñanza ahí tiene mucho que hacer, tiene mucho trabajo, ¿no? Es situarte, lo que tú decías, ¿no? En aceptar que no sabes, pero es que es la única forma de aprender, es aceptar todo lo que te falta por saber, ¿no? Abandonarte y que entre, ¿no? Es como la condición natural del ser humano, de hecho. Claro, pero no nos gusta. Pero bueno, yo creo que esto, cuando empezaron las vanguardias históricas, era muy evidente, ¿no? Que Dalí hacía garabatos, que este otro que no se aceptaba nada. Esa no aceptación de otra mirada que no sea la representativa, ¿no? La de la fotografía clásica, etcétera, es muy negativo, ¿no? Y enseñamos así, la verdad es esta, y claro. Y es un poco lo que hablaba en el poema que he leído. El poema que he leído es un poco la imagen que vi yo. Estuve acompañando a mi pareja, que es fotógrafo, en el reportaje de boda de unos novios, ¿no? En una gravera, o sea, un entorno totalmente muerto. Y digo, pero es que me estás viendo todo lo que hay aquí. Digo, que os estáis centrando, ¿no? En el vestido blanco, en el paisaje. Digo, pero esto tiene una simbología brutal. Claro. Y luego, bueno, también dentro del psicoanálisis también se ha ido también a veces hacia la alquimia, ¿no? Para buscar esos arquetipos universales del inconsciente colectivo, que me parece fascinante, ¿no? Como pensamos que somos únicos y a veces todos estamos programados de la misma manera, ¿no? Con esa imaginería. Yeah. Y con las lenguas pasa mucho, ¿no? Emocionando. Pues esa manera de enseñar que hay una lengua que es la buena y luego lo otro está mal, ¿no? Estamos en lo mismo, ¿no? Es como una forma casi de imperialismo, ¿no? De formas de dominio de la gente, ¿no? Tienes que hablar así. Lo que decía... además hablar... Ay, disculpa, Nares, es muy breve, porque además hablar así significa que entiendes el mundo así. Es que cuando se aprende una lengua distinta, te das cuenta realmente de la reducción de la realidad que implica tu propia lengua. Yo estoy digo intentando porque me está costando mucho, lo sabéis por aquí las amigas, estoy intentando aprender japonés y hay veces que mi profesora de japonés, ella es japonesa, claro, lo tiene todo muy claro, lo ve todo muy claro, digamos. Me explica una estructura sintáctica nueva y yo le digo, me falta mundo para entender esto. O sea,
hay como una realidad que esta palabra o esta estructura está proponiendo, que es que yo no, noto como si mi cabeza tuviera que abrir como un nuevo tubito de conexión, ¿no? Como si tuviera que abrir algo nuevo. Y eso es muy bonito comprobarlo también, porque te das cuenta cómo al final, bueno, nos sirve para comunicarnos y está bien, pero es una posibilidad, no la posibilidad, es una posibilidad. Y cuando te adentras, buceas en otras posibilidades, te das cuenta de que hay realmente otro modo de estar y de vivir el mundo a través de otra lengua. Y es literalmente así. Eso se sabe cuando traduces, cuando intentas traducir y te das cuenta de que la lengua que estás traduciendo y la otra lengua pues, son mundos y que no es tan sencillo, aun entre mundos próximos, aun entre lenguas próximas, entre gallego y castellano, son dos lenguas muy próximas y cuando tú quieres traducir del gallego al castellano te das cuenta de que no estás traduciendo el mundo del poema. Algo te falta ahí, ¿no? Algo no está, no es tan sencillo, incluso entre lenguas muy próximas. Incluso la misma lengua. Si no somos capaces de entendernos en la misma lengua y Claro. cuántas posibilidades, ¿no? Esto a mí me encanta verlo con los y con las poetas. Cuántas posibilidades de lenguaje existen para mencionar una misma cosa o un mismo misterio, ¿no? Un mismo asunto. Cuántas posibilidades encontramos de intentar aproximarnos al otro y luego ya, si conseguimos el arrime, ya, ese sí que es el milagro, ¿eh? Para mí ese es y no otro. Cuántas imposibilidades en realidad, ¿no? Y cuánta riqueza hay en esa imposibilidad, que es el origen de nuestra conversación ahora mismo, ¿no? Lo bonito que es no saber. El oro alquímico. Lo difícil que es conseguirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si os parece, con esta reflexión vamos a seguir el camino hacia Criaturas de Manantial con Lola Nieto, que conversará con Luz Pichel. Criaturas de Manantial. Criaturas. Bueno, Luz, la verdad que podría, no sé, hablar de ti o introducir esta pequeña charla de muchos modos, pero como creo que en las solapas de los libros ya pone esos datos biográficos que a mí la verdad, bueno, me interesan un poco a medias. Lo único que voy a decir de ti es que para mí, yo diría que eres una niña a cosas terribles y muy tiernas. Y con esa presentación, no voy a decir más de ti, ahora lo que voy es a preguntarte algunas cosas. Estuve revisando algunos de tus libros, leyendo especialmente, o releyendo, mejor dicho, Alén, Alén. El título de tu último poemario, que se publicó en La Uña Rota en octubre de 2021, si no me equivoco, utiliza a modo de repetición el nombre de la aldea en la que tú naciste, de la aldea de Galicia en la que tú naciste. Alén significa más allá o incluso el más allá. Y tú también, o alguien escribió en esa solapa, además de esta información, que en ese lugar aprendiste a hablar en una lengua que podría morir, pero no quiere. Los que hablan aquella lengua piensan que siempre son otros los que hablan bien. A mí estos dos elementos me parecen ya como que enmarcan la escritura en un espacio para mí muy mágico, pero también un espacio profundamente descentrado, marginal en el sentido que está al margen, ¿no? Es el más allá o más allá, algo que está en otro lugar, probablemente inaccesible o que estamos viendo pero ¿no? desde como de soslayo, y además en una lengua moribunda. O que puede morir y no quiere, ¿no? Esa resistencia también me parece muy, muy importante. Entonces, me gustaría que nos pudieras hablar, no solamente teniendo en cuenta la escritura de este poemario, sino también viendo un poco toda tu trayectoria y tus libros, de qué modo ese lugar descentrado, vivir en el más allá, haber nacido en el más allá y hablar una lengua siempre a punto de morir, siempre creyendo que hablabas una lengua errada, errante, en el sentido del error, ¿no? y de ir andando por los márgenes también. ¿Cómo esto crees que ha habitado tu escritura y sigue habitándola, claro? Uf.
sigue habitándola y me temo que no va a dejar de habitarla. Y creo que esa lengua además no va a morir, esa lengua mestiza. Bueno, hay un verso en Alén Alén que dice, y es fuera del surco donde encuentra alimento el animal, ¿o no? Bueno, pues mi animal encuentra fuera de este surco, que es la lengua o la lengua correcta, las lenguas correctas, porque también Alén Alén está escrito más desde el castellano que desde el gallego. Y también ahí pienso que hay lenguas que no se valoran, hay gentes que consideran que no hablan bien, también desde el castellano, ¿no? Y desde luego en gallego no hablamos bien nada. Si hablamos gallego en las aldeas, la gente de las aldeas, cuando habla gallego siente que lo habla bruto, porque se lo han dicho, que su lengua es rústica, que es una lengua silvestrada, que hay que transformarla. Y cuando habla castellano lo habla mal, porque es su segunda lengua y no la controla. A ver, la habla bastante bien para ser una segunda lengua, pero muy bien no la habla, ¿no? Entendiéndolo de bien en el sentido que se le da desde la academia. Para mí, todo el que habla bien. Pues si le dices que habla mal, le dices que es malo. Y claro, eso es muy injusto, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Y tiene mucho sentido lo de justo con el tema que estamos tratando hoy, ¿no? De la alquimia y del más allá y también la palabra alén. Y tiene mucho sentido el hecho de haber nacido aquí, condiciona muchísimo también mi escritura, porque yo siempre me he dado cuenta de mayor, digamos, que yo no he escrito antes porque consideraba que nacer aquí no era para ser escritora. O sea, tú naces en un lugar que los escritores no nacen en lugares así. Esa era la idea que yo tenía, no es verdad, ¿no? Pero como que yo no podía aspirar a escribir, ¿no? Escribía y escribía, pero lo guardaba o lo tiraba o lo rompía. Y fue muy tarde cuando tomé la decisión de decir, bueno, ¿por qué no tiene? Y entonces empecé a escribir además en lenguas académicas al principio, pero yo me daba cuenta de que, por ejemplo, escribiendo en castellano, Alén venía y estaba ahí y me regalaba cositas, ¿no? Era un mundo que me prestaba su simbolismo, me prestaba su imaginario, todo eso venía del lugar, ¿no? O sea que es muy importante. Y además es algo de lo que yo quisiera a veces deshacerme y hacer otras cosas, y como que la niña de la que tú hablabas, porque yo tengo 75, pero hay una niña por ahí que a lo mejor es la que escribe, a lo mejor es ella, y esa te lleva a ese otro territorio y siempre acaba llevándote a alguien, yo no lo entiendo, o sea, de verdad. ¿Por qué lo hace? Pues no lo sé, pero te lleva por ahí. Hablabas ahora, tú recuperabas la imagen de la niña, que yo creo que en la voz, en tu voz, luego te pediremos al final de la charla que puedas leernos un poema. Yo creo que ahí aparece, en la forma de la voz es asombroso, ¿no? Cómo aparece la niña. Pero para mí también el libro de Alén tiene que ver mucho con esta voz niña, y con una voz niña que regresa o que intenta regresar, ¿no? Recuperando recuerdos, el espacio de la memoria, intenta recuperar a su infancia, pero de algún modo yo sentí como que en este último libro tuyo había un regreso casi triple. Por una parte, como la vivencia íntima de la niña, por otra parte también como intentar regresar o recordar o volver a la memoria de las otras personas que también habitaron y vivieron durante el tiempo en el que la niña vivió su infancia allí. Y luego algo que me parece también poderosamente interesante, que es regresar a la memoria del lugar, o sea, como recuperar la memoria del lugar, como si Alén también fuera un ser vivo, porque al final es un ser vivo, y recuperar esa memoria, la memoria del topos. Esto me recordó también cuando estaba leyendo tu libro, y ahora que lo volví a releer para hoy, me recordó de una manera muy poderosa a los trazos del camino, que es esta... Bueno, en Australia los aborígenes, por lo visto, ¿no? Iban recorriendo el espacio e iban cantando las canciones que habían servido para fundar los distintos accidentes oreográficos, ¿no? Si había una montaña o había un lago, un río, era porque los dioses habían cantado una canción
en concreto y esa canción había formado esa realidad. Entonces ellos cuando iban caminando lo que hacían era, en lugar de reconocer el espacio a través de la vista, de la visión, lo reconocían a través del oído, volviendo a cantar esa canción que permitía pues eso, ¿no? el reconocimiento del espacio. Y a mí me parecía que en tu libro, Alain Alain, o al menos para mí, ¿no? Establecí como esa especie de vínculo, porque creo que también hay una voz que intenta regresar al espacio de la memoria, al recuerdo, y ese viaje se hace con la propia voz. O sea, el vehículo de regreso, o al menos así lo leí yo, ¿no? O lo entendí yo. El vehículo para regresar es la propia voz, la voz que habla, el sonido de la voz en un sentido matérico, ¿no? La voz que se puede tocar, que se puede palpar. No sé para ti cómo fue si esa memoria sonora fue para ti también así y cómo fue en el proceso creativo, porque quizá para ti fue muy diferente, ¿no? Pero también nos puedes entonces contar cómo fue para ti el recordar el vínculo entre el recuerdo y las voces, la memoria y las voces. Claro, para mí es complicado explicarlo porque es algo que aparece de una manera muy inconsciente. Entonces, esa voz, yo no siempre, cuando escribo, no siempre soy consciente, sobre todo en primeras versiones, luego viene el trabajo posterior, ¿no? Pero en unas primeras versiones es cuando la voz aparece y yo no soy tan consciente de cómo aparece. Pero en Alain Alain, también lo que acabas de contar me hace pensar en que también ahí hay un proceso de ir al pasado, ir a la memoria, ir al recuerdo, relacionándolo con lo que ahora estoy viendo, sobre todo con la montaña, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, esta que se titula Quedaron a dormir y quieren que les cuente historias verdaderas, ¿no? Ahí aparecen personajes, aparece el puente de Ventas como un símbolo del presente, como Madrid, la ciudad, aparece el metro, estas montañas, ¿no? de ahora. Y eso, una cosa me lleva a la otra. Los habitantes de Alain están ahora en forma de otros habitantes, por ahí circulan los espíritus, ¿no? En el puente de Ventas se aparecen, ¿no? Se aparecen en el puente de Ventas, se aparecen a través de los inmigrantes, los emigrantes de entonces se aparecen a través de los inmigrantes de ahora y todo eso como que se funde, ¿no? Y es la voz niña la que lo está contando y la que los ve. Pero la aparición de esa voz para mí es algo muy, muy alquímico, muy misterioso. No, yo no sabría, no me lo propongo. Luego lo trabajo, pero cuando aparece no me lo propongo. Y en un espacio hay ese camino, sí, ese camino de ir viendo el presente, porque no es una vuelta al pasado lo que propongo nunca, no. Es la reutilización del pasado en función del presente y de demostrar el presente mejor por parecido, por comparación, no sé, por semejanza entre los mundos que nos parecen tan distintos. Alain, una aldeíta, Puente de Ventas, la ciudad, Madrid, y sin embargo ocurren cosas tan similares, tan parecidas, ¿no? Y cuando empezaste decías que escribías, aunque nunca pensando que aquello se iba a publicar, al menos en una... No, porque yo había nacido en Alain. ¿Y qué lee una niña que nace en Alain? Esa es una muy buena pregunta, pero aquí me podría enrollar muchísimo y no quiero, voy a resumir todo lo que pueda. O sea, no había libros, entonces hablar de leer es un poco absurdo. En mi casa, de casualidad, no sé de dónde salió, había un libro, D'Amici, el libro Corazón, y dentro de ese libro, que era un libro de relatos, había uno que se titulaba De los Apeninos a los Andes, un cuento que luego transformó no sé quién en una película no, en una serie que visteis todos los niños de tu edad, yo creo, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver. Era un cuento muy bonito, muy llorón. Yo lloraba con ese cuento debajo de las camas todos los días, releyéndolo. Nunca me di cuenta, que yo sepa, no lo sé, pero yo nunca me di cuenta de que ese niño realmente era yo que iba a buscar a mi madre que estaba emigrada en Venezuela, ¿no? Eso nunca lo relacioné, es que es curioso.
pero yo lloraba muchísimo leyéndolo y me lo pasaba pipa llorando, o sea, era una cosa impresionante. Bueno, entonces yo leía ese libro y leía las enciclopedias sucesivas de Álvarez. Había la de primer grado, la de segundo grado, la de tercer grado, que eran las enciclopedias que se usaban en la escuela como libro de texto, no pesaba nada la mochila. Entonces, pues allí estaban las lecciones que había que estudiarse, pero también estaba La vida es sueño, fragmentos que yo me sé de memoria totalmente, o los poemas del Manso de Lope de Vega, me sé todos de memoria, lo único que me sé de memoria es justo lo que leíamos ahí. Esos fueron los libros de mi infancia. Luego vinieron las monjas, donde todo estaba prohibido. Por ejemplo, la Celestina me castigaron un fin de semana cuando ya estaba haciendo lo que ahora es COU, o sea, el último año, el preuniversitario. Me castigaron sin salir todo el fin de semana, que ya entonces podíamos salir, las de preu, pues por pillarme leyendo la Celestina, que habíamos cogido unas cuantas de la biblioteca que estaba abierta. Bueno, me estoy enrollando. Lo que se leía allí era Martín Vigil y cositas así muy, de un erotismo brutal, porque las novelitas de Martín Vigil siempre tenían ese punto en que había que tocarse la mano, pero rozarse, pero poquito, el beso no, eso era tremendo, ¿no? Entonces, pues de ahí pasé a la colección de clásicos del 19 que tenía el cura de la aldea. Tenía una biblioteca donde estaba Pereda, Peñas Arriba, Sotileza, Alarcón, o sea, así lo más conservador, no, Galdós no estaba, pero lo más conservador del 19. Yo devoraba aquello, era maravilloso, pero de ahí pasé a leer lo fuerte, lo duro, lo tremendo, Crimen y Castigo, El filo de la navaja. Te estoy hablando de antes de los 16 años, ¿no? Y luego ya de ahí pasé a otras cosas. Me parece muy bonito cómo a ti te castigan por leer la Celestina y cómo hoy en día castigan a la gente de esa edad por no leerla. Por no leerla, pero como... es que hace unos años era lectura obligatoria. Claro. Y claro, digamos que el castigo en sí era tengo que leer esto y si no lo leo, Dios mío, no. O sea, es como justo lo contrario, ¿no? Cómo ha cambiado también el vínculo. Eso me parece también muy, muy interesante, ¿no? Porque creo que también debe hablar seguro de nuestras trayectorias, digamos, como lectora y nuestra cultura también, ¿no? Y el momento en el que vivimos. Hoy en día leer la Celestina... No es nada transgresor. Claro, te castigan por no leer, porque son deberes. Y claro, de pronto esa magia que tú viviste en la lectura se pierde. A mí me encantaría decir a mis alumnos estos libros están prohibidos, no los leáis. Porque creo que entonces querrían leerlos todos. Claro, claro. Y creo que además tiene que ser una táctica que sigamos, ¿sabes? Volver a prohibir de mentira. Para... Este hombre hay, es un escritor hispanoamericano que tiene un libro maravilloso que dice, querido lector, no leas. Claro, ya ahí ya quieres leer. Ahí ya quieres leer. Entonces la Celestina estaba... Bueno, allí todo estaba prohibido como no fuera lo que ellas te mandaban, ¿no? La biblioteca estaba cerrada, a cal y canto, pero una vez vino el inspector y la dejaron olvidada, abierta. Y ahí que nos vamos a buscar lo más transgresor. ¿Qué era lo más transgresor? La Celestina. Qué maravilla. A mí me parece milagroso que haya salido la Celestina porque es una de las obras en español que se habla y se hace una descripción pormenorizada precisamente de un laboratorio alquímico. Ya, o sea, esto me deja muy loca. Y fue casual, ¿eh? Exacto. Es como de yo lo tenía aquí en datos que se pueden decir en caso de tal y de repente lo habéis soltado vosotras y además como que no venía, pero venía. Nada, yo me sumo a la petición, pero me encanta, o sea, las veces que te he oído recitar Cococou me ha parecido inmenso. La primera vez que yo te escuché recitarlo o la que más se me ha quedado grabada es cuando estuviste en Poesía o Barbarie, que estabas con un foco cenital, con una presencia increíble y eso sí que fue muy alquímico para mí, ¿eh? He de decir. Y te decía justo antes de empezar a grabar que acababa de leer Din Din Don y es que lo que decía Lola, que eres muy bruta y muy tierna a la vez.
Y entonces de repente es que llegas, es que te abres en canal, pero todo es como tocadito, así como con un dedito como una manita de criatura pequeña. Entonces es tremendamente transformador leerte. Din Din Don además lo podéis encontrar en edición cartonera en el Escorpión Azul, y me parece otra delicia esto de acercarnos los libros, bueno, pues en ediciones que son tan táctiles. Bueno, ¿quieres que lea entonces, no? Sí. Pues iba a leer otra cosa, pero yo creo que voy a leer la última página de Din Din Don, precisamente, dado el tema de hoy, ¿no? En realidad es un poema. Es un poema en muchas partes, me parece que son en 17 partes. Voy a leer la última, lo que significa que se va a perder mucho de lo que es la construcción del poema, porque todo está relacionado. Pero en cambio sí aparece la alquimia transformadora, o mejor dicho, la aparición del espíritu. Esto es un canto fúnebre a la muerte de una amiga de Guadalupe Grande. Y bueno, pues la última página habla de ese momento en que por fin aceptas, ¿no? Y, bueno, pues dice así: pensamientos, risas, lágrimas, memoria común, pareceres. Guadalupe grababa en las agendas escolares de los párvulos la historia más triste de nuestro país. Din Din Don es la única noticia que tenemos de lo que pasa allá. Dijo la reina de la Vega: todo que deixo detrás, levo conmigo. Enero es el mes más cruel. Se equivocaba él. En el tramo que va de O Alto da Pena a Ponte Taboada, me paro a reparar en las cosas, sentada en una piedra. De pronto, allí entre las flores amarillas de los tojos y la color canela de los helechos secos, una luzada tibia. Siento, puesta del sol casi, siento cómo una mano amiga me acaricia el pelo y abro con cuidadito la puerta del cuarto aquel, como quien abre, supongo, un cuento de hadas. Fue una conversación tranquila y extensa. Teníamos mucho mundo que arreglar entre las dos. Un año de estos, aún vamos a viajar juntas a Roma, ¿no era? Alas batió la lavandera alba sobre la copa de un espino albar, sobre la copa. Y así fue como. Muchas gracias. Anacrónicas de Modé. Anacrónicas de Modé. De Modé. Anacrónicas de Modé. Yo estaba ahí con la cabeza de qué recomiendo, con este temón que tenemos, que nos ha propuesto Adriana de la alquimia y no sé cuántos, ¿no? Y era como, madre mía de mi vida. Y me veis anoche a las 12 de la noche diciendo, no sé qué recomendar, no sé qué hacer. Pero me vino la iluminación y de repente dije, a ver, tiene que ser lo que recomiende para este programa, tienen que ser algunas cosas que para mí sean de alguna manera transformadoras. Entonces os traigo 3 cositas cuyo hilo, el hilo que las atraviesa es esta intención transformadora. La primera que os planteo es una serie que está en Netflix. Está actualmente en Netflix, no acaba de estrenarse ahora ni nada, lleva... pues no sé si se estrenó en 2021 o una cosa así. Es de dibujos animados, solo por el título viene muy, muy, muy al tema y yo llevaba evitándola mucho tiempo. Porque las cosas que tienen éxito a mí me dan por saco. O sea, es aquello de, ay, no me apetece, cuando todo el mundo está, es buenísimo, es buenísimo. A mí de repente es como que me entra la gran pereza.
Pero como ya ha pasado un tiempo prudencial de este momento de que todo el mundo estaba con esto, fue como de venga, le vamos a dar una oportunidad, dado que tiene tan buenas críticas, etcétera, y me parece que está un poco alejado del mundo poético. No, a lo mejor no, ahora me diréis vosotras si la conocéis o no. Pero ya, solo por el título, no me digáis que no es alquímico porque se llama Arcane. Bueno, Arcane es una serie, como ya os he dicho, de dibujos animados y está creada por Christian Linke y Alex G, y está basado en el mundo de League of Legends, o más conocido por LOL. Es un juego, es un 5 contra 5, es un eSport, un juego, un deporte de redes sociales que tiene su propia liga, que tiene, bueno, esto mueve lo más grande, es impresionante lo que mueve. Y este juego tiene nada más y nada menos, tiene 140 héroes, cada cual con sus habilidades, cada cual con sus ataques, con sus ultimates, bueno. La verdad es que ver una partida de LOL ya es algo bastante curioso. Hay 3 tipos de personajes más o menos. Está el carry, el support y luego está el jungla. Uno de mis personajes favoritos probablemente son jungla, son aquellos que van entre medias. Y yo os animo a que os aproximéis, si no lo habéis hecho, al LOL, aunque ya os digo que hay que tener prevenciones porque esto mueve lo más grande. Ahora bien, esto al ser un subproducto de un juego, de un videojuego que mueve tantísimo, etcétera, era como yo tenía todo el miedo de que esto no funcionara bien. Y sin embargo, he de decir que se puede ver la primera temporada en una sola tarde. Es preciosa, la animación es una pasada, pero es que el guión es un guión muy digno, es un guión que ya quisieran otras muchas series. Además no solemos, aunque ya hemos por aquí recomendado alguna serie más, no solemos recomendar tantas series, así que bueno, a mí esta me parece interesante, sobre todo porque no es una serie plana y sobre todo va de transformaciones, no hay un solo personaje, sea furro o humano, que no acabe transformado o en una situación radicalmente distinta de la que empezó. Y eso, bueno, pues yo la he disfrutado y creo que vosotras podréis también disfrutarlo. La segunda recomendación, a ver si la tengo por aquí, convendrá Lola conmigo probablemente bueno, probablemente no, yo ya sé que convendrá conmigo Lola en que es un gran poemario, porque ya me dijo ella, te va a gustar mucho, te va a gustar mucho. Y efectivamente, la lectura me ha entusiasmado. Me estoy refiriendo a La fisura entra por las manos de Patricia Figuero Correa. Ha sido una pasada leerlo, me ha encantado la riqueza del lenguaje que utiliza, y os voy a leer una cosa muy breve porque hay veces que no hace falta decir mucho de un poemario si ya dice él mismo, ¿no? Y por ejemplo, os voy a leer este, que me temo que es un poquito largo, pero es que es tan maravilloso, ya me vais a perdonar. Dice: sé que todo lo que me rodea no es más que un oscuro desierto de tránsito para aquello que alguna vez fue. Sé que en el vacío no existen los insectos ni es posible el desove de la antorcha, pero ellos lo olvidan demasiado rápido, olvidan que la rebelión del cosmos permanece en la memoria de mis huesos y que mis tendones han sido esculpidos como santificado cántico de partera. Cuando me despida de mis muertos, el polvo de estrella continuará adherido a mi saliva igual que la colina subterránea, los vientos alíseos o el verde sobre la dehesa. Pero ellos quieren apartarme de la fuente ancestral, esculpir la zona árida sobre mis pómulos, el crujido en el regazo. Ellos insisten en que es más importante el núcleo del metal que la retama o los helechos que se afanan en los bosques densos, muy densos, que hay que prestar atención a la línea y no al horizonte mismo, no a lo que ruge, no al enebro, no al roble ni a la escarcha, no al cerezo y sus flores, no al viento ni a las crías del lince. Sauco no. Moras no, lobos no, hiedra no, Vía Láctea no.
Ellos me deletrean la elipse perfecta, imponen la mano castrada, el asfalto, el cloro, y yo veo esa diminuta masacre que camuflan con artificio en cada vaso de agua que me ofrecen en aquella caja de cartón, en la propaganda oxidada y vil. Ellos castigan la pureza de la hortensia en su desafiar tan blanco, y yo me doy cuenta de que la desobediencia se esconde siempre en la blancura y también en mi carne que jadea inevitablemente al aliento desordenado de una danza silvestre. Grosellas no, olmos no, halcón no, abedules no. Ellos me advierten, es muy extraña esa rendición tuya al oleaje indefensamente, la excitación arenosa con la que desafías la parálisis, tu huida del gesto cuando está vacío de candor. Así no es gesto, exclamas, es repetición y vendaje, y tú tan libre y huérfana como la escarcha perecerás. Después me recuerdan una vez más el aviso congénito, la cíclica terquedad en el nudo, y que hay que agradecer las migajas, domar los pasos, hacer con los huesos el boceto de un hogar, pero ellos no se dan cuenta de que las enredaderas me siguen trepando las vértebras a pesar de los fusiles que rastrean el destello, afilados, afilados como todo lo corroído. No se dan cuenta de que ya he visto los mirlos a través de mi sangre y de que hay jazmines que me han nacido en los ojos, abutarda no, cedros no, gaviotas no, olivos no. Ellos insisten. Dices que una flor cortada deja de ser una flor para ser simplemente una flor arrancada. Deberías ocuparte de tus asuntos en vez de atrapar con tus manos cada ínfimo haz de luz que entra por la vidriera. Tú, la que enfurece con su flujo el libro sagrado, tú, la que existe solo con la boca, solo con los dedos, así tan libre y olvidada como la escarcha, perecerás. Recordad que antes incluso de comprender la muerte tatuada en el primer llanto, se me ha dicho ácido, ácido como poleas que arrastran la savia. Se me ha dicho que no es posible escribir acerca del anhelo que se derrota a sí mismo cuando ocupa la extensión del cuerpo o alguien lo acaricia como se recoge el rocío de las flores dentro de los pliegues. Se me ha dicho que no se puede desenterrarlo enmudecido, mejor no envejecer, no perder la tersura del mohín, repiten. Después con la vara en alto han llenado mi abdomen de herrumbre y del sonido que hace el vómito cuando empapa. Arce no, vencejo no, constelaciones no, orquídeas no, laurisilva no. Hace siglos que quiero entregarme a todo lo que infecta, manchado de tierra, a la rotundidad de una semilla, al corpóreo manto de la nieve sobre el tejado, a aquello que se repliega bajo el semblante vespertino de mi pulso recién nacido. Anhelo la aurora boreal suspendida en la noche ártica, el cauce blanco del gran río en los bosques de Canadá, cada uno de los cartílagos que yacen escondidos en el desierto de Atacama. Anhelo la rizoma, la bruma, la guarita de los coyotes, el alivio de las bestezuelas que se aparean entre los juncos, la colina exaltada, un atardecer tan violento como cualquiera. Mirad, mirad cómo me recuesto sobre los prados y alzo mi copa al cielo mientras abro mis piernas en abundante interludio. Anotad cómo dejo que acuda a mi sexo todo aquello que late y viene el perro y bebe el líquido acumulado y viene el tibio calostro, la lengua vivísima de cada mujer y cada hombre que amé. Yo cierro los ojos en alegre comunión y existo en esta hinchada confluencia, en aquel altar, pero no siempre es cierto que el beso reconforta, como tampoco es verdad que toda mordaza dé fiebre ni toda doma rompa el tendón. Por eso al día siguiente olvido y hago crucigramas sobre el lomo de una gacela o delimito el contorno de un paisaje con trazo grueso de muchedumbre, y entonces ellos vencen y yo muerdo la carne contaminada. Yo amaso la hierba podrida de las laderas sin ver el frío llegar, sin ver el golpe. Montes no, océano Índico no, Enebro no, cometas no, riberas no, y un día todo vacío, águila no, corrales no, cactus, liebre, faisán no, vacío de ti, nosotras vacías, sin ardor ni enojo, vacías, sin rabia, vacías, cuando por fin nos alcance la muerte en nuestro fúnebre semblante domesticado. Bueno, es uno de esos poemas que a mí en la cabeza, según lo termino, empieza como si fuera un gran estadio de un gran festival. Bueno, en fin, espero que lo hayáis disfrutado.
Una miajita, una miajita. Patricia Figuero, La fisura entra por las manos, Libero Editorial. Una delicia. Y la última recomendación que os hago, y ya os doy paso para que vosotras hagáis las vuestras, es una recomendación que el inglés me permite decir cosas como que me da mucho hype. Quiero decir que estoy yo muy expectante de lo que va a venir con ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi recomendación es un cómic, es mi cómic favorito en realidad, que es Sandman de Neil Gaiman. Una maravilla de cómic, si no lo habéis leído, poesía pura. Es brutal, hay muchas cosas de este cómic que me parecen increíbles. No solo todo el arco, es verdad que es un cómic muy largo, pero yo creo que merece muchísimo la pena, sino cómo va cambiando toda la estética del cómic dependiendo de la historia y la trama que esté contando, cómo cada uno de los personajes principales tiene unos bocadillos muy concretos y unas tipografías muy concretas para saber que quienes hablan son ellos, a pesar de que el tiempo les haya transformado. También os podría decir, bueno, pues eso, cómo los personajes principales, los eternos, van transformándose, ¿no? Y este mismo cómic habla del cambio y de la transformación y la aceptación de ese cambio o de la no aceptación del cambio y lo que conlleva, ¿no? La sentencia que conlleva no aceptar que el cambio ocurre. Y os recomiendo Sandman básicamente porque el día 5, bueno, os lo recomiendo siempre, ¿vale? Así, pero el día 5 de agosto se presenta en Netflix la primera temporada de la serie y me parece que las cosas que se han hecho serie de Neil Gaiman, como la serie American Gods, que me pareció maravillosa, son muy difíciles de llevar al terreno audiovisual y aunque yo tengo muchas expectativas y tengo muchísimas ganas de verlo en movimiento, siempre nos va a quedar el cómic. Entonces, más allá de que esas expectativas acaben satisfechas o insatisfechas y teniendo muchas ganas de verlo, os recomiendo el cómic por eso, porque es terrorífico, es tierno, es amoroso, es conciliador, es de todo, tiene un poco de todo y bueno, y tengo un bonus track, un mini bonus track, no os voy a leer del cómic, sí tenía pensado leeros un trocito, pero me voy, ya. Pero sí tengo un bonus track porque hemos hablado de Guadalupe y uno de los últimos tesoros con los que han llegado a casa es esa llave ya nieve, un librazo maravilloso en el que están gran parte de los collages. Ya sabéis que yo soy una collagera empedernida y están gran parte de los collages de Lupe y bueno, estoy en ello, yo estoy en la lectura, pero os lo recomiendo tanto. Es un libro tan precioso, tiene un montón de papeles distintos, tiene textos suyos, tiene trozos de diarios, tiene, ya os digo, sus collages. Es una maravilla y he de decir además que es muy barato. Quiero decir, para el librazo que es, para el pedazo del libro de tapa dura, 5 tintas, quiero decir, yo aquí hablo ya como editora porque es que sé lo que cuesta sacar y Adriana también lo sabe, lo que es sacar un libro como este es baratísimo. Quiero decir que está al alcance de cualquiera, no sé si son 25 euros, una cosa así, no es mucho más que eso y realmente es un tesoro. Y para las que... ¿Cómo? ¿Quién edita? Alquibla. Alquibla, vale. Maravilloso, de verdad os lo digo, que merece muchísimo la pena. Subvencionado por la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, donde ella trabajaba, allí fuimos compañeras. Es una maravilla del libro, lo estás pasando, me encanta, es que es precioso. Por eso resulta tan económico, porque este libro evidentemente podría ser muchísimo más caro. Claro. Es un tesoro
Y bueno, yo creo que no quería quedarme como sin enseñarlo, sobre todo porque ha estado Guadalupe tan presente en toda esta sesión. Y yo con esto me callo, me hago ahí chitón y os doy la palabra a vosotras. ¿Quién quiere empezar a soltar? Adri. Yo misma. Bueno, pues buscando, ¿no? Indagando en la alquimia en estas semanas, llegué a Leonora Carrington, una artista surrealista de los años 40 más o menos, que vivió todo el surrealismo en su apogeo en París, donde conoció a Max Ernst, y esa relación apasionada la llevó un poco a la locura. No solo esa relación, sino la separación, ¿no? Porque a Max Ernst le detuvieron los nazis, lo llevaron a un campo de concentración. Y lo que os recomiendo hoy, que es lo que me estoy leyendo ahora mismo, es Memorias de Abajo. Es un diario muy breve de unos 5 días en los que Leonora Carrington recuerda el periodo en el que estuvo confinada en un manicomio en Santander. O sea, ella huye a España después de que los nazis cojan a Max Ernst y en España le sobreviene esto, ¿no? Los primeros días, ella recuerda, ¿no? Como empieza hablando mal, a volverse loca. Y es fascinante la manera tan aséptica que tiene de contar todo esto, ¿no? Y es increíble porque, bueno, aunque son solo 5 días, es un diario muy, muy cortito, no es una lectura para nada ligera, ¿no? Y en uno de los pasajes, ¿no? Ella recuerda cómo está en un restaurante en Madrid y la violan, o sea, se la llevan unos nazis, la violan y luego la abandonan en el Retiro. Y es increíble, ¿no? Cómo lo cuenta con una frialdad absoluta. Bueno, la alquimia me ha llevado a Leonora Carrington porque hacia el final de su vida, cuando ya reside en México y despliega toda su creatividad, ¿no? Artística, ella está muy vinculada a la alquimia. Y de hecho, lo que yo me quería leer era una biografía de Susan Avert, Leonora Carrington, Surrealismo, Alquimia y Arte, que espero conseguir en algún momento, aunque ahora mismo está descatalogadísimo y con unos precios desorbitados, pero era lo que me interesaba. He llegado, sin embargo, a este diario, a Memorias de Abajo, y la verdad que lo agradezco igualmente porque está siendo increíble. Voy a leer un fragmentito en el que empezamos a ver ese descenso a la locura y que a la vez también es un descenso a la conciencia, me parece, ¿no? Y al vínculo con la naturaleza. Me di cuenta de que mi angustia, mi mente, si usted prefiere, intentaba dolorosamente unirse a mi cuerpo. Mi mente no podía ya manifestarse sin causar un efecto inmediato en mi cuerpo, en la materia. Más tarde se ejercitaría en otros objetos. Yo intentaba comprender este vértigo mío, que mi cuerpo ya no obedecía a las fórmulas arraigadas en mi mente, las fórmulas de la vieja y limitada razón, que mi voluntad ya no engranaba con mis facultades motoras. Y puesto que mi voluntad carecía ya de poder alguno, era necesario eliminar primero la angustia que me paralizaba y luego buscar un acuerdo entre la montaña, mi mente y mi cuerpo. A fin de poderme mover en este mundo nuevo, recurrí a mi heredada diplomacia británica y dejé a un lado mi fuerza de voluntad, buscando con suavidad el entendimiento entre la montaña, mi cuerpo y mi mente. Un día fui a la montaña sola. Al principio no me fue posible escalar. Me quedé tumbada boca abajo en la ladera, con la sensación de que estaba siendo absorbida por la tierra. Al dar los primeros pasos cuesta arriba, tuve la sensación física de caminar con tremendo esfuerzo sobre una sustancia pegajosa como el barro. Poco a poco, no obstante, de manera perceptible y visible, se me fue haciendo más fácil y unos días después era capaz de saltar,
Podía escalar paredes verticales con la facilidad de una cabra. Rara vez me hacía daño y atisbaba la posibilidad de un sutil conocimiento que no había percibido hasta entonces. Al final, conseguí no dar ningún paso en falso y andar con soltura por las rocas. Me parece una belleza tremenda. Memorias de abajo de Leonora Carrington. Está en Alfa de Caen. Os lo recomiendo muchísimo. También recomiendo muchísimo acercaros a su obra pictórica, Leonora Carrington, y esa es mi recomendación de hoy en Prosa Escueta. Pues yo os he traído un poemario que tenía muchas ganas de leer. Se llama Insectos, de Chika Sagawa, una poeta japonesa que nació en 1911, murió a principios del 36 con 24 años todavía de cáncer de estómago. Y bueno, por fin en Torremozas ha aparecido esta antología de algunos de sus poemas. Chika Sagawa nació en Hokkaido, aunque con 17 años hay un prólogo. Esta información que os doy es del prólogo que aparece en la edición, que lo escribe Tamiko Nakamura, que además es la traductora. Bueno, ahí se explica, ¿no?, que ella nació en Hokkaido, pertenecía a una familia de agricultores de manzanas, y con 17 años se fue con su hermano a vivir a Tokio, y ahí fue donde conoció a distintos escritores y escritoras, donde también empezó una labor como traductora de autores europeos y donde por supuesto empezó a publicar algunos de sus poemas en revistas. Siempre me pregunto, cuando una persona muere tan joven, con 24 años, ¿qué hubiera pasado si Chika Sagawa hubiera vivido al menos un poco más? Un poco más, porque con 24 años sorprende. Lees los 26 poemas que contiene esta antología, ojalá sean a traducir más, y claro, de pronto no tienes la sensación, ¿no?, de estar leyendo un poema que quizá escribió con 19 años, con 20 años. Hay algo muy, muy asombroso y por eso os quería hablar también de este libro. Se tradujo precisamente algunos de sus poemas también a principios del año 21 en una editorial gallega, es decir, se tradujeron al gallego. La editorial se llama Rinoceronte Editora. Eso fue a principios del año 21. También se habían traducido al castellano en una editorial de Chile, pero bueno, es la primera vez que aquí en la península, bueno, en España, no podemos tener un libro, porque ya sabes que todo lo que se publica en Hispanoamérica lamentablemente como traer. Entonces se puede leer en gallego, se puede leer también en castellano. Y se la considera una autora también importante en la tradición poética japonesa. Introdujo también un tipo de poesía donde las imágenes, os voy a leer un poema para que podáis ver, ¿no?, las imágenes poderosas, muy enigmáticas, muy misteriosas también. La imagen está muy presente, pero desde esa perspectiva podríamos decir onírica o casi surrealista. Os voy a leer el poema que se llama Insectos y que da título a todo el libro. Los insectos se multiplicaron con la velocidad de una corriente eléctrica. Lamieron todos los forúnculos en la corteza terrestre. Dando la vuelta a su hermoso vestido, la noche de la ciudad durmió como una mujer. Ahora dejo secar mi cáscara. Mi piel escamosa es fría, como el metal. Nadie conoce el secreto de que la mitad de mi cara está cubierta de pintura. La noche hace a la mujer magullada, que gira libremente su expresión robada, entrar en éxtasis. Si os apetece, ya sabéis, en Torremozas, y si no, Rinoceronte Editora, si os apetece también leer en gallego, creo que es... Bueno, a mí ya os digo, tenía como muchísimas ganas de poder conocer más a Chika Sagawa y ojalá siempre, bueno, alguna vez lo he dicho, desde editoriales se animen a ir traduciendo más poesía de mujeres y japonesas, porque a mí me hacéis muy feliz y creo que a más personas también. Y esta es la recomendación. Luz, querida Luz, ¿qué nos recomiendas? Mira, ya, os voy a recomendar esto. Aventuras de Bitbot, así como suena, Amán y ya con doble L, con ella. Más Cielito Lindo. Bueno, es de Amparo Arróspide y está editado por Rapallo, la editorial, en Argentina. Entonces, no es fácil de conseguir. Es una joyita. Pero, aunque no es fácil de conseguir, en la misma cartonera de Javier Gil, en El Escorpión Azul, vais a encontrar, está ahora editándola,
una pequeña parte de Bitbot, de aventuras de Bitbot. Es una joyita de lenguaje, es una delicia. Es dulce, bueno, trabaja todo un mundo muy imaginario, muy sutil y muy, no sé, te deja el cuerpo muy bien verlo, más que nada. Son monstruitos, Bitbot y tal, monstruitos deliciosos. ¿Vale? Maravilloso, maravilloso. Con esa pedazo de recomendación nos quedamos, Luz. A mí desde aquí solo me queda daros las gracias a todas, pero en especial a ti, Luz, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer, siempre lo es, pero ya hacía tiempo que no hablábamos contigo de una manera más sosegada y eso, me repito, ha sido un verdadero placer contar contigo. Muchísimas gracias. No, el placer es mío, lo he pasado muy bien escuchándoos y os agradezco muchísimo las recomendaciones, me parecen súper interesantes y no sabía de esa traducción al gallego. Ya, claro, no me la pierdo. Rinoceronte. Bueno, a vosotras dos, Lola, Adriana, nos vemos en la próxima. Y en la próxima tenemos otra súper invitada, experta además en poesía y en radio. Se trata de Esther Ramón. Con ella tendremos la suerte de compartir la próxima charla. Y el tema que yo os propongo para el próximo episodio es natural. Bien. Ahí lo dejo, natural. Ese es el tema del próximo episodio. Vosotras juzgaréis si es fácil, no es fácil. Yo ya me temo que es otro jardín. Pero bueno, ya veremos. A todas las que nos escucháis, muchísimas gracias por seguir ahí. Contadnos cosas, decidnos qué os ha parecido. Estamos deseando saber cómo os llegan nuestras palabras, las palabras de las poetas que nos acompañan. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.